25 grados más o menos en la ciudad de Buenos Aires, y lo tenemos en el teléfono a Diego Besiunias, que es licenciado en comunicación y docente en la UBA, en la carrera de comunicación. Diego, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar quería hablar de que nos expliques y nos cuentes y las implicancias y los quilombos que se vendrían por esta compra que hizo Clarín de Telefónica. A ver, sí, yo respecto a las implicancias y líos y demás que puede llegar a haber, yo creo que en principio casi ninguno. Tengo que decir eso básicamente porque por lo menos lo que fue el comunicado de ayer de esta oficina del presidente diciendo que que intervendría para oponerse o objetar, digamos, a algunos organismos públicos, entre ellos la ENACOM y Defensa de la Competencia, esta compra que hizo Clarín, el grupo Clarín o Telecom, digamos, de Telefónica, sobre que objetaría esa compra. Yo diría que no tendría mayores implicancias, básicamente por dos razones. Una primera razón que tiene que ver con un gobierno que ha desmantelado de alguna manera ese organismo. En realidad primero lo ha intervenido, ¿no? Hay una intervención de la ANACOM, el ANACOM está intervenido. Ajá. Y Defensa de la Competencia, no, en principio también podría llegar a ser un área, digamos, un organismo que tampoco tendría una intervención demasiado concreta en esta situación. Lo que sí ocurre, para que contamos un poco a la audiencia, lo que pasó ayer es que Telecom anunció la compra de Telefónica por 1.245 millones de dólares, ¿no? Sí. Clarín ya tiene, o Telecom ya tiene, o personal, como se ha denominado después de la compra de Telecom, tiene un porcentaje importante de la prestación de los servicios de telefonía básica, de telefonía móvil, de cable de internet en Argentina, que, en promedio supera el 50%, ¿no? Es decir, tiene, del mercado argentino en cada uno de esos segmentos, casi por encima del 50%. En telefonía móvil quizá es el sector que mayor competencia hay, porque ahí aparece Claro, que es el empresario mexicano Carlos Slim, y también aparecía, hasta ayer, Telefónica con Movistar, compitiendo. Según supuestamente con esta compra, Clarín o Telecom, en el caso de las telecomunicaciones específicamente, pero podemos hablar de otros segmentos, estaría llegando al 70% del mercado, ¿no? Entonces, el gobierno dice, bueno, acá tenemos una posición monopólica, por ende nosotros, a través de la ENACOM y Defensa de la Competencia, vamos a objetar, en realidad dice, vamos a analizar esa compra, ¿no? Ni siquiera vamos a oponernos o vamos a objetarla. Entonces yo diría, primero y principal, que ya hay una situación de concentración, no de monopolio, pero sí de concentración del mercado. Carlos, vos lo sabrás muy bien, de aquella época donde, hasta el 2015 por lo menos, donde había esta confrontación con Clarín, ya había una situación de mercado de mucha concentración, mercado que se concentró aún más durante el macrismo con la compra que hizo Clarín de Telecom. Primero había hecho de Nextel, después hizo la compra de Telecom, por lo cual ese mercado se concentró aún más, con un detalle que, por supuesto, el macrismo no solamente no objetó esa compra que hizo Clarín de Telecom en ese momento, sino que, por ejemplo, la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya imponía esta particularidad, que es que cualquier compra o cualquier operación de mercado que se hiciera en el mercado de las telecomunicaciones o la comunicación, se le podía informar a la ENACOM 180 días después de haber hecho la compra. ¿Ah, sí? ¿No? Exactamente. Entonces digo, yo por razones políticas, por razones inclusive económicas, diría, y le sumaría judiciales, diría que no creo a priori que esta compra vuelva para atrás. Diría que en principio, no sé si tanto en términos políticos, pero sí en términos judiciales, diría que Clarín en ese sentido tiene todo un entramado judicial, que vos también conocés muy bien. Siempre hay un juez, como se decía en algún momento, siempre hay un juez para darle una cautelar, para hacerle una cautelar a Clarín. Por ende, si el gobierno decide avanzar en el plano judicial, yo diría que en el plano judicial Clarín tiene todas las herramientas como para seguir adelante con la operación. Y Diego, de hecho ya funcionaba como eran dos monopolios en realidad. En realidad porque estaban separados por zona, no había competencia. Yo diría, acá
siempre es importante hablar de los tipos de servicios, ¿no? Los segmentos de negocio. Tenemos por un lado la prestación de Internet, que es un segmento. Después está la prestación de la televisión por cable, que es otro segmento. Y después está el segmento de mayor atracción en los últimos años, no solamente el plano nacional, sino en el plano internacional, que es el plano de las telecomunicaciones, ¿no? En el plano de las telecomunicaciones podríamos decir que es el mercado, en el caso argentino, donde mayor competencia hay. ¿Por qué? Porque hasta la compra de ayer existía personal, o Telecom, digamos, que es la que prestaba servicio de telefonía móvil. Teníamos Claro, que era la empresa del mexicano Carlos Slim, y Telefónica. Es decir, teníamos un mercado de tercios, casi de tercios, digamos, ¿no? O sea, no había una situación digamos, de una presencia mayoritaria de alguna de las empresas sobre otra. En el plano del cable es el plano de mayor concentración del mercado de la Argentina, donde Cablevisión, hoy personal, es el que se lleva, digamos, casi más del 50% del mercado, digamos, de los abonados. Después bastante más abajo viene Telecentro, bastante más abajo viene Supercanal, que también fue vendida, y un poco más abajo viene DirecTV, ¿no? Entonces, en ese plano diría que es el segmento de negocio o el segmento de servicio de mayor concentración, a lo cual le sigue Internet, porque en general esos servicios se venden en conjunto, ¿no? Cuando uno contrata un servicio de Internet al mismo tiempo, porque va por el mismo cable, ¿no? Contrata el servicio de cable, también es un segmento de concentración del mercado a manos de Clarín, a mano de Cablevisión, a mano de lo que hoy es personal. Yo diría que esta compra de ayer lo que viene a hacer es concentrar aún más el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Porque Clarín se está llevando uno de los competidores, ¿no? Lo está comprando. Es decir, todo ese mercado. Recuerden que Telefónica, en el caso de la telefonía fija, viene de aquella privatización de Entel de los 90, donde el mercado se oligopolizó casi por decreto, digamos. El decreto de privatización de Entel dividió a la Argentina en el norte y sur y garantizó el negocio para Telecom en el norte y para Telefónica en el sur. Después Telefónica crea su propia empresa de telefonía, Movistar. Telecom crea la suya con personal. Y después aparece Claro, que es la tercera en competencia. Hoy lo que hizo Clarín, ya habiendo comprado Telecom y teniendo personal, compra una de esas competencias, ¿no? Por lo cual, este 70% del cual habla el gobierno efectivamente es así. Digamos, vamos a estar en una situación, en el caso de la telefonía móvil específicamente, una situación de monopolio absoluto. Lo que digo es que esa situación de monopolio que denuncia el gobierno y que plantea, digamos, en esta supuesta confrontación con Clarín, puede haber una pirotecnia verbal y una pirotecnia política, digamos, en esta situación, por los objetivos y razones que tenga el gobierno de Milei. A ver, yo diría que en el plano judicial es muy difícil que esto logre algún tipo de retroceso, digamos, porque ya tenemos experiencia en Argentina donde Clarín siempre logró en diferentes instancias judiciales que alguna compra, específicamente lo que pasó con Telecom, retrocediera. Yo diría que es una situación inédita en términos de concentración, que la Argentina ya venía experimentando en las comunicaciones en general, ¿no? Si contamos cable, contamos internet y contamos telefonía, ya venía en una situación de concentración. Esto le suma en un mercado que es el de mayor disputa hoy, ¿no? Porque involucra la conectividad de datos, que implica la telefonía móvil, que implica ese mercado que todas estas empresas se quieren disputar, porque es el mercado de mayor rentabilidad hoy, ¿no? O sea, todas las personas, todos tenemos un celular en la mano, todos consumimos datos, todos consumimos audiovisual a través del celular, por ende, me parece que en ese sentido es quedarse con ese negocio también. Diego, ¿y había empresas extranjeras con ganas de meterse acá en el mercado? Porque uno de lo que sospecha es eso. La verdad que yo no conozco, pero cuando Milei sale a atacar a Clarín y le dice, bueno, y viste que está el tuit de Santiago Caputo con Clarín miente, una cosa de loco. Yo no sé, bueno. ¿Cómo te sentís, Carlos, con toda esta situación que vos venís de una experiencia? Hoy Manieto me hizo reír mucho con la tapa de Clarín. Lo primero que abrías Clarín y lo primero que decía era que se habían comprado Telefónica y abajo decía, ¿y el gobierno va a apoyar la libertad del mercado y la libre elección de los usuarios? O sea, me pareció, está bien, bueno, Héctor es gracioso también. Héctor es gracioso. No, a ver, yo creo que era esto que decías de si había otros oferentes, pero quizás sí, quizás no. Es decir, el rumor de la venta telefónica hace tiempo que está instalado en el mercado, ¿no? O sea, si uno veía o leía alguna revista especializada o demás, era un rumor que venía circulando. Esto lo dijo Guillermo Francos ayer a la noche también, que aparentemente había otros oferentes
vaya uno a saber. Se supone que son el grupo Wertheim. Sí, el de Wertheim, que es el dueño del Observador, Sí. es Wertheim, que es el actual canciller, Claro. Sí. el actual canciller argentino. Sí, Telecentro, de Ujú. Pierri, Claro y Alfa Media de Figoli. Se Sí, supone que eran los oferentes. aparentemente acá Clarín obtuvo una especie de crédito de un banco chino para llevar adelante la compra, porque 1.245 millones de dólares, la verdad que es un monto, yo no lo sé en el caso de Telecentro si quizá disponía de ese monto, podía llegar a tener un crédito por ese monto, pero es un monto muy grande, ¿no?, para llevar adelante una operación de estas características. Quizá de todas esas empresas la que una intuía que podía llegar a poder avanzar era Clarín. Claro, pero ahí hay otro detalle con lo que decís de si es el préstamo de un banco chino, que seguramente será estatal, el banco chino obviamente, Sí, que ellos están trabajando con el 5G, exactamente. a lo que se pone Estados Unidos. Exactamente. Sí, bueno, O también... sea, puede ser un cambio de moneda, ahí digo, bueno, yo te presto la plata, bueno, puede ser 5G. Exactamente, sí. Sí, digamos, ahí hay toda una disputa con la presencia de Huawei, que es una disputa que se está dando a nivel internacional, con un Estados Unidos que, en principio, te diría que viene bastante atrasado respecto al desarrollo de esa tecnología, y hago un pequeño asterisco que venía atrasado también, por ejemplo, con respecto a la inteligencia artificial. De repente aparece un joven chino diciendo que nosotros tenemos DeepSeek, que es mucho mejor que la inteligencia artificial que viene desarrollando Estados Unidos. Pero bueno, a lo que voy es que probablemente hubiera otros oferentes y hubiera otros interesados. La realidad es que lo que uno visualiza ahí es que Clarín venía evidentemente coqueteando con esta posibilidad, que decide avanzar también por un supuesto temor, entiendo yo, que es lo que empieza a decir la propia empresa, con el desembarco de Starlink, ¿no?, que es, digamos, este desembarco de esa empresa a Clarín aparentemente, o al grupo lo pone como a la defensiva, entonces decide llevar adelante una compra agresiva, digamos, en este caso de Telefónica, para tener mayor presencia comercial. Yo, a ver, digo, para sintetizar, es probable que en términos judiciales Clarín tenga todas las herramientas disponibles como para poder garantizar que esta compra avance. Primer punto. Segundo, va a haber de aquí en más como un ida y vuelta verbal, que un poco decíamos recién, a modo de chiste que lo decía Carlos, tuit supuestamente de Caputo diciendo que Clarín miente, las imágenes del gordo Dan conduciendo una especie de 678, es decir, va a haber como una cosa ahí de ida y vuelta que los libertarios aprovechan muy bien, pero que en lo concreto no van a poder hacer retroceder esa compra, quiero decir, ¿no? Más allá de que uno visualiza que tener un 70% de mercado en cualquier país, digamos, de estos que los libertarios anhelan y que los libertarios ponderan, es absolutamente un disparate en términos económicos, en términos capitalistas, digo, es un disparate tener una empresa que tenga el 70% del mercado, en este caso de las telecomunicaciones. Pero yo diría que probablemente ocurra poco en términos judiciales, y sí que vamos a ver ida y vuelta de pirotecnia verbal, y también veremos a ver qué hace Johnny Viale, ¿no? O sea, que la voz se va a terminar parando Viale, si se va a quedar en TN o no. Es verdad. Hablando de TN, ¿Telefe también está dentro de Telefónica? ¿Se compraron Telefe también? No, en realidad Telefónica ya había vendido Telefe hace varios años a Viacom, que es Paramount. Ajá. Es una empresa norteamericana, es Paramount, la compañía esta de contenido audiovisual, de producción audiovisual, que después tiene su propia plataforma, que es Paramount Plus. Por eso nosotros siempre vemos que algunas de las producciones que hace Telefe luego aparecen en Paramount Plus On Demand, Claro. como Bake Off, etcétera. Es decir, no, Telefe no la tiene. Telefónica tiene una empresa muy importante que es Movistar, que yo diría que es la empresa más importante que tiene, y que a su vez también tiene su propia oferta audiovisual. Claro, tiene un canal. Movistar Plus, que uno puede acceder también con un contenido que es como Flow, digamos, ¿no? Flow en realidad es un híbrido, ¿no? Porque no es cable, pero tampoco es plenamente internet. Acá Movistar Plus es lo mismo, poder ver televisión a través de la conectividad, ¿no? Es decir, es una experiencia, para el usuario es una experiencia similar a la de Flow, ¿no? Es decir, tener la grilla de canales, tener producción audiovisual on demand, etcétera. Es decir, el potencial, o sea, 1.245 millones de dólares, vale eso por lo que vale Movistar, en realidad diría. Claro. ¿No? O sea, el valor que le da la empresa Telefónica, o por qué lo compra ese valor, es básicamente por Movistar, que es
Por ende decía que de un mercado de 3, que la Argentina tenía 3 fuertes competidores, Claro, Telefónica, Movistar y Personal, Clarín ya va a tener 2 de 3, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación inédita en términos de mercado. ¿Y esto nos afectará, por ejemplo, en que se ponga más caro? Y a ver, piensen en... sí, siempre que un usuario tiene poca posibilidad de elegir qué empresa decide contratar, siempre está esta situación de, de cómo se incrementa, la tarifa que uno paga. Piensen en este dato. De las últimas mediciones que está haciendo el INDEC de la inflación, entonces ya venía pasando durante el gobierno del Frente de Todo, pero los últimos años, el último año pasó y los últimos meses también. Si uno ve las barritas, ¿no?, que miden lo que componen finalmente el dato de inflación, alimentos, comunicaciones, transporte, etcétera, comunicaciones sigue estando siempre como primera por encima del valor promedio de inflación que tuvo el mes. Entonces uno ve, por ejemplo, que la inflación del mes pasado fue de 2,3, por ejemplo, sí. Comunicaciones aumentó el 4,2. Claro. O sea, hay ya desde la derogación del decreto 690, que fue ese famoso decreto de Alberto Fernández durante la pandemia, Sí. que le impedía a las empresas de telecomunicaciones aumentar indiscriminadamente las tarifas. Este gobierno eliminó ese decreto, por ende están con vía libre para aumentar. Claro. O sea, ya están con vía libre para aumentar. Si a eso le sumamos que hay una empresa que va a tener 2 de las 3 empresas de telecomunicaciones, y probablemente sí, ese incremento de tarifas, lo único que va a hacer esta situación de esta compra que hizo Clarín es aumentar las tarifas, seguramente. Sí, además no se pondera como se debería ponderar el precio, la comunicación dentro del índice inflacionario, digo, ¿De cómo influye en ese dato, decís? Claro, cómo influye el dato del precio de un servicio que todo el mundo tiene, en realidad en la inflación se pondera como muy poco. Exactamente, como el alquiler, que pasa lo mismo. El alquiler es un dato que se pondera muy poco en el dato de inflación, por lo menos este gobierno lo está haciendo así, por ende siempre el dato de inflación parece ser más bajo de lo que en realidad es. Yo creo que ahí coincido, como me parece que en este caso un servicio tan básico ya a esta altura, como se definía en el decreto 690, que es un servicio básico, ¿no? O sea, nadie puede vivir sin conectividad porque eso influye en cómo uno puede estudiar, cómo uno puede trabajar, cómo uno puede relacionarse, cómo puede vincularse con familia, amigos, etcétera. Es un servicio muy esencial ya a esta altura. Y este gobierno lo que ha hecho es, a través de la eliminación de ese decreto, darle la posibilidad a las empresas de que aumenten. Yo creo que lo tenemos muy naturalizado eso como sociedad, entre otras cosas. Sí. Pero el tema de lo que uno paga de tarifa, porque lo tiene en débito o porque lo considera un servicio tan básico que no se quiere involucrar demasiado en cuánto está pagando, de repente tiene naturalizado estar pagando 30.000, 40.000, 50.000 o 100.000 pesos en términos de celular, o en el caso de un servicio de triple pack, digamos, Sí. Tener internet y demás, estar pagando, no sé, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 pesos. Entonces, que son tarifas que en comparación con otros países de Latinoamérica son mucho más grandes, digamos, ¿no? O sea, son más caras. Me parece que eso, si ya estábamos lejos en el gobierno del Frente de Todos poder discutir estas cosas, ahora vamos a estar aún más. Diego, no sé si esto se sabe o si vos lo tenés presente, los números. ¿Se puede saber cuánto gana Clarín, el grupo Clarín, por año, más o menos? ¿Hay estimado de eso? No, la verdad que no lo sé, en términos de ganancias anuales. Sí sé cuál es la empresa hoy que mayor ganancia le da al grupo. Hasta el momento, por ejemplo, que recién rememorábamos el 2015, durante el último año del gobierno de Cristina, era Cablevisión, la empresa que al grupo le da mayor rentabilidad o mayor ganancia. Hoy es Personal, es la empresa de telefonía. Claro. ¿No? O sea, la empresa de telefonía móvil, eso ha cambiado, digamos, de la compra de Telecom por parte del grupo, hizo que Cablevisión, que la televisión por cable, que va en vías de, no sé si extinción, pero hay como una evolución que cada vez se acelera más, ¿no? Que tiene que ver con cómo nosotros consumimos audiovisual y cómo consumimos cultura, digamos, ¿no? O sea, hoy mayoritariamente la mayoría consume audiovisual con una conectividad que involucra lo inalámbrico, digamos, ¿no? O sea, que involucra una conectividad que puede ser de datos o Wi-Fi. Entonces el cable va como en vías de un reemplazo o en vías de extinción. Hoy la empresa que mayor ganancia le da al grupo es Personal. Por ende, si nosotros a eso le sumamos que ahora compró Movistar,
yo creo que no es solamente tener el 70% del mercado, sino que se va a transformar en una empresa con ganancias en gobiernos de estas características absolutamente exorbitantes, Claro. bajo cualquier punto de vista. Claro. Y Injustas, además, totalmente. ¿Sabés idea de si van a mantener las dos marcas o si unifican? Porque viste que a veces Sí. se hace Eso no lo sé. Yo, digamos, No se sabe. no, todavía no. Cuando compró Telecom, Clarín dejó de ser Grupo Clarín y se pasó a llamar Personal, ¿no? O sea, todos los servicios que presta el grupo, telefonía, cable y demás, pasó a llamarse Personal, es decir, cuando uno recibe la factura de los servicios contratados de esa empresa, le figura Personal arriba, ¿no? O sea, incluye telefonía móvil, cable, etcétera. Probablemente sí involucre como una especie de, como pasó en su momento en los 90, ¿no? Cuando se transformó en grupo, o inclusive ahora que cuando compró Telecom pasó a ser Personal, es probable que esta compra genere una especie de, no digo lavada de cara, pero sí como una renovación de imagen, una renovación, como le dicen, un branding, digamos, Sí. ¿no? O sea, tratando de, no sé, buscar otra marca y demás, porque es cierto también que Clarín, el grupo y demás, hace mucho tiempo ya que viene desgastado, digamos, por estas diferentes rivalidades que ha llevado adelante en el plano político, entonces quizá es probable que cambie un poco la imagen o renueve un poco la imagen, es probable. sí, Claro. además hay una cosa, perdón, que estaba pensando que esto también lo lleva a Clarín a poder reducir sus costos laborales. A ver, ¿por qué? Y porque puedes hacer que la gente trabaje para las dos empresas, como hacen con Personal y Cablevisión, que te atiende la misma persona, digo, ¿entiende un poco lo que quiero decir? Sí, como El instalador de Cablevisión o de Telecentro, sea el mismo de... claro, va a ser el mismo, van a mandar al mismo. Sí, ahí hay que ver a ver qué hace con, digamos, con todo el plantel trabajador de Telefónica, hay que ver cómo lleva adelante la fusión, digo, para eso me parece que por ahí falta un tiempo. También es cierto que dos cosas digamos, podemos agregar ahí. En el plano de las comunicaciones, la situación laboral está compleja en general, digamos, no solamente, bueno, en el plano de medios ni hablar, ¿no? En el plano de medios tenemos situaciones de pluriempleo, situaciones de precarización laboral, etcétera, digamos, en los medios, sean tradicionales o no. En la situación de las telecomunicaciones, la situación es distinta, porque el convenio colectivo es distinto, ¿no? O sea, los telefónicos tienen un convenio colectivo distinto al que tienen los trabajadores de medios y demás. Pero bueno, en términos de flexibilización, si se quiere, o de ajuste, quizás sea probable, sí, que Clarín avance, que el grupo avance en una situación de mayor explotación, porque además tiene, en este sentido, un gobierno que lo avala, Claro, digamos, en ese sentido, claro. o que lo promueve, o que lo, Claro. no sé, con este secretario de Trabajo que era un trabajador, un ex trabajador de Techín, digo, es probable que pueda avanzar en ese sentido. No me sorprendería que pase. Diego, te agradecemos muchísimo la charla y nada, la seguiremos en otra vuelta. Te mandamos un abrazo grande. Le mando un abrazo a ustedes y muchas gracias por la comunicación. Chau, chau. Gracias. Hablábamos con Diego Visiunias, que es licenciado en comunicación y docente en la Universidad de Buenos Aires. Ya venimos. Un abrazo.